Muy bien, hermanos, nuevamente reciban muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y esta mañana vamos a estar continuando los estudios de la Escuela Dominical del Evangelio según San Lucas. La semana pasada estuvimos analizando ciertas parábolas o figuras retóricas que Jesús utiliza para dar ciertas enseñanzas, y esas se encontraban posteriores a las de la parábola del sembrador. La semana antepasada sí pudimos estudiar la parábola del sembrador, la explicación de por qué Jesús hablaba por parábolas, y también vimos la explicación dada por Jesús a sus discípulos de la parábola del sembrador y lo que ella contenía para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos analizando ese otro grupo. También pudimos demostrar por la Biblia que cuando se habla de los hermanos de Jesús, se está haciendo referencia a hijos de José con María, y que por tanto la doctrina católica de la perpetua virginidad de María vimos que era falsa. Ahora, hermanos, todo esto, como hemos venido estudiando, se encuentra contenido en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Y esta mañana vamos a continuar el estudio de los versículos del 22 al 30, en el que se encuentran dos narrativas bastante importantes que debemos prestar atención. Entonces, si me pudiese acompañar, vayamos al capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 22, y veamos lo que sigue en esta narrativa. Fíjense lo que dice. Aconteció un día, dice Lucas, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, y fíjense estas palabras: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Versículo 25. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ahora, hermanos, si algunos recuerdan, el año pasado el pastor estuvo explicando esta narrativa en virtud de que por lo dicho o por lo hecho por Jesús, algunos la malinterpretan al punto de querer imitarlo, en el sentido de que el cristiano puede reprender. De hecho, si se recuerdan, el estudio se denominó la falsa doctrina de reprender. Es por ello que en esta mañana quisiera solamente repasar lo que se explicó en aquella oportunidad y también agregar ciertos puntos al respecto. Entonces, de esa primera narrativa que vamos a tratar hoy, la de los versículos del 22 al 25, primero que todo, vale la pena tener en cuenta que según el relato dado por Marcos de esa misma narrativa, queda claro que este acontecimiento ocurrió el mismo día de haber dado Jesús las parábolas, de habérselas explicado a sus discípulos y de haber dado la razón de por qué hablaba por parábolas. Todo esto ocurrió en un mismo día, según lo dicho por Marcos 4:35. Entonces, esto nos deja claro de que fue un día bastante agotador para el Señor, y es acá, en este pasaje, donde podemos notar y ver claramente la naturaleza humana que él tenía.
Porque sabemos que Dios, al hacerse hombre, al igual que usted y que yo, no solo le daba sueño, sino que también le daba hambre, tenía sed, se alegraba, se entristecía y hasta se molestaba. Pues. Era hombre. Ahora, recordemos que Él tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, según lo dice Filipenses 2 del 7 al 8. Es por esta razón que podemos estar confiados, ya que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, y fíjense cómo dice el pasaje, en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado, según lo dice Hebreos 4:15. Entonces, en esa narrativa queda claro y se demuestra la naturaleza humana de Jesús, por el simple hecho de que se durmió. Estaba cansado del día, había sido un día bastante agotador, en el que había tenido que tener una fuerte confrontación con un grupo de personas que lo habían denominado como de origen satánico. Luego tuvo que explicarles a sus discípulos la parábola, dio otras parábolas, y bueno, el día había sido bastante agotador. Y como cualquiera de nosotros, lógicamente se durmió. Ahora, por otra parte, algo muy importante que tenemos que tomar en consideración en esta narrativa, la de la tempestad en el mar, es el hecho de, y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué los discípulos, los cuales en su mayoría estaban acostumbrados a pescar en ese mar y tuvieron que haber experimentado tormentas, acuden a Jesús en medio de esta tormenta? ¿Por qué? O sea, vemos que cuando Jesús llama a los primeros 4 discípulos, los llama de ese mismo lago, eran pescadores, y si pescaban ahí tenían que estar acostumbrados a experimentar con tormenta. Ahora, esta tormenta tenía que ser una tormenta especial o tenía que tener algo distinto de las otras. Ahora, es posible que la respuesta a el que ellos acudieran a Él se deba a que ellos habían visto las señales que Jesús había hecho, ellos habían visto que había sanado enfermos y que había hecho ciertos milagros. Entonces, a lo mejor y Él también podía sacarlos de esta tempestad. Ahora, lo que aparentemente no creían sus discípulos, y esto sí lo vemos en la narrativa, y más aún los que ellos no confiaban, eran aquellas cosas que Jesús afirmaba que iban a pasar o que Él iba a hacer. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque fíjense que el versículo 25, Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y esto se debe a que Él les había afirmado previamente que pasarían al otro lado del mar. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Él no dijo, vamos a ver si pasamos. Entonces, ellos solamente debían confiar lo que Él les había dicho que pasaría. Y que no importaba qué tan fuerte sería la tormenta, y no importaba que si, bien dice Lucas, que se anegaban, esto quiere decir que la barca se había comenzado a llenar de agua y se había comenzado a hundir. Entonces eso no importaba. Si el Señor había dicho pasemos al otro lado, no importaban las circunstancias que los rodearan, ellos iban a pasar al otro lado. Y de hecho, como dice Gerardo de Ávila, si la barca donde iba se hundía, bueno, el Señor la tenía que transformar en un submarino, pero de que pasaban al otro lado, pasaban. Entonces, esto nos deja una enseñanza muy importante para nosotros el día de hoy, ya que cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, y esto lo dice la Biblia claramente en muchos pasajes que vamos a ver ahora más tarde, muchos de nosotros, en algún momento de la vida, o quizás en gran parte de ella, vamos a pasar por una tormenta. O a lo mejor usted está acostumbrado, como los discípulos, a ciertas tormentas pequeñas, pero va a llegar un momento
donde vendrá una tormenta en la que usted cree que lo va a destruir por completo. Entonces, hermanos, es en ese momento, al igual que los discípulos, es en ese momento de angustia y de incertidumbre por lo que puede pasar. Y es en ese momento donde, cuando las circunstancias que nos rodean son bastante fuertes, cuando se desencadena sobre nosotros o sobre nuestra vida una tempestad de viento, es en ese momento donde no podemos perder las esperanzas. Y es en ese momento donde debemos recordar lo que el Señor nos ha prometido. Ya que si el Señor nos ha dicho, pasemos al otro lado, debemos confiar en que sin duda alguna pasaremos al otro lado. Y es en ese momento de angustia, en ese momento de tormenta, donde debemos recordar, primero, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces, si Él dice algo, no importa qué tan grande sea la tormenta, lo que Él ha ordenado sencillamente se cumplirá. Amén. Ahora, hermanos, Jesús acá no les estaba enseñando a sus discípulos únicamente una lección de fe. Él además les estaba confirmando y demostrando que Él era el Mesías prometido, y como vamos a ver ahora, que Él era Dios hecho hombre. Y si se recuerdan, vamos a repasar estos pasajes que tratamos en una oportunidad. Fíjense lo que dice el Salmo 104, 7. A tu reprensión huyeron las aguas, al sonido de tu trueno se apresuraron. Y fíjense este otro salmo. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Entonces, en una oportunidad vimos que, como en el caso del Antiguo Testamento, el uso del verbo reprender en el Nuevo Testamento tiene la intención, y recordemos esto, el uso de reprender en la Biblia tiene la intención de hacer cesar o modificar providencialmente el curso normal de la naturaleza. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Qué significa reprender según la Biblia? Hacer cesar o modificar providencialmente el curso normal de la naturaleza, como las enfermedades físicas o de los fenómenos naturales, como en este caso las tormentas. Esto no tiene nada que ver con la conducta moral del ser humano. Y esto es así porque Dios, siendo el creador del universo, siendo el creador de la naturaleza y del cuerpo humano, a Él están sujetas sus leyes. Entonces, en virtud de esto, y como vimos en aquella oportunidad, a manera de metonimia, se puede decir que Jesús regañó en sentido de someter a juicio a las fuerzas y fenómenos asociados al mundo natural, como la tormenta en este caso, y en aquel momento la fiebre. Y como dijimos anteriormente, Jesús, al hacer esto, al reprender los vientos y la tempestad, les estaba demostrando a sus discípulos una señal clara y precisa que Él era el Mesías. Y como tal, en virtud de esos pasajes, era también el Hijo del hombre, según Daniel 7, del 13 al 14. Y ser Hijo del hombre equivalía a decir que Él era también Dios, y que podía asignársele a Él el título de Señor. Entonces, la razón de por qué Jesús reprende en ese momento la tempestad y la tormenta fue para demostrarles a sus discípulos, y en virtud de los pasajes esos que se encuentran en el Salmos, que era el Mesías prometido, y que no solo eso, que Él también era Dios. Es por esto que vemos que a los discípulos
esa señal le llevó a la reflexión y dijeron, ¿y quién es este? ¿Quién es este que manda a la naturaleza y le obedece? O sea, ellos habían visto ya que Jesús sanaba a los enfermos, pero ahora pasó a otro nivel. O sea, ahora Jesús no solo sana las enfermedades físicas y liberta a los demonios, sino que también están sujetas las leyes de la naturaleza a Él. Entonces, sencillamente, ¿quién es este? Pues el Mesías prometido y más aún, el Dios hecho hombre. Todo esto es lo que concierne a la narrativa de la tempestad en el mar. Ahora, hermano, pasemos dentro de ese mismo capítulo a la narrativa siguiente, la cual se comprende ahora desde el versículo 26 en adelante. Y cabe destacar que el lago que se está haciendo referencia acá es el lago de Genesaret, donde aparece así también en la Biblia como el lago de Genesaret, o también es llamado el mar de Galilea o mar de Tiberias, que actualmente se le considera como el lago Kineret. Ahora, este mar es muy importante porque fíjense que en él Jesús tiene ciertos acontecimientos con respecto a su ministerio. Alrededor de ese lago, fíjense que Jesús, calma la tempestad. Alrededor de ese lago es donde Él da la alimentación a las multitudes, donde da el tradicional sermón del monte, y donde Jesús, como vimos, llama a varios de sus discípulos. Entonces, es un lago o un mar, como lo consideran algunos de los escritores, bastante importante en la Biblia, y que Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio por estar en Galilea, alrededor de él. Entonces, posiblemente a este punto es a donde se van a dirigir Jesús y sus discípulos en la barca, porque dice el versículo 26 de ese capítulo 8, y acompáñenme en la lectura. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre, el endemoniado, al ver a Jesús, versículo 28, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y esto lo decía porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese de él, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban. Fíjense lo grandioso de esto. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y el versículo 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Pues vamos a leer estos últimos dos versículos. Y versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Leamos estos dos últimos versículos de nuevo. Jesús le pregunta diciendo al hombre endemoniado: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir a la vida. De esta otra narrativa hay dos puntos importantes que debemos destacar. El primero, y como vimos en el versículo 30, el que Jesús le preguntara
al hombre endemoniado cómo se llamaba. Eso es resaltar. Y lo segundo es el hecho de que los demonios, por medio de este hombre, le rogaran a Jesús que no los mandara a la vida. Entonces, hermanos, el primer punto es importante, ya que los maestros de la guerra espiritual utilizan esta narrativa para demostrar la enseñanza de que cuando se ministra la supuesta liberación, se debe primeramente identificar el nombre del demonio y la cantidad que pueden haber en una persona para hacer más efectiva la liberación. Veamos esto a detalles. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Harold Caballeros. Es necesario identificar al enemigo y entrar en la batalla espiritual hasta obtener la victoria y redimir el territorio. La cartografía espiritual es un medio. Fíjense lo que dice ahora este otro autor. El llamar a los demonios por su nombre cuando buscamos la victoria, ya que son personalidades con conciencia propia y tienen identidad. Es necesario, según él, identificarlos por su nombre. Jesús fue específico cuando dijo, espíritu mudo y sordo, sal de él, en Marcos. Y también explica por qué Jesús preguntó al endemoniado de Gadara, antes de echar fuera a los demonios, ¿cómo te llamas? Fíjense lo que dice ahora Carlos Belisario. Para ser libertado de cualquier opresión de espíritu es necesario identificarlos para luego renunciar a ellos. Sigamos bien. Mario Bertolini, y esto creo que es uno de los más peligrosos. Fíjense lo que dice. El don de Dios de discernimiento de espíritu. Fíjense la afirmación. O sea, lo que el don de discernimiento de espíritu es el que trae una penetración sobrenatural dentro del oscuro mundo de los espíritus, que nos permite identificar a los demonios y aún los nombres de los que poseen u oprimen a las personas, y a través de quienes manifiestan tales poderes o conocimientos sobrenaturales. Y en ese caso podremos, y fíjense esta afirmación, tal como lo hizo Pablo, reprender en el nombre de Jesucristo y echarlo fuera de la persona poseída u oprimida. ¿Y dónde dice eso Pablo? Cuando Pablo reprendió o se puso a conversar con un demonio para preguntarle el nombre y cuántos eran y después lo echó fuera. Bueno, eso es lo que dice este señor. Fíjense lo que dice ahora el padre de esta doctrina, Peter Warren. La guerra espiritual efectiva no requiere conocer los nombres de los espíritus, pero la experiencia, yo le voy a explicar qué tiene que ver esto, pero la experiencia ha demostrado que cuando somos capaces de identificarlos específicamente por nombre, parece que tenemos mayor autoridad sobre ellos y por tanto podemos ser más eficaces. Peter Warner, para que sepan, es el padre de toda esta doctrina y uno de sus principios es el hecho, y al igual que y parecido a los católicos, de igualar las doctrinas bíblicas con la experiencia humana. Es decir, que si se utiliza algún método que no esté en la Biblia para hacer alguna cosa en la vida cristiana y tiene éxito, entonces se encuadra con lo mismo que dice la Biblia. Entonces, según ellos, la experiencia afirma que si se identifican los espíritus y la cantidad, según esa experiencia, parece que se tiene mayor autoridad sobre ellos. Ahora, termina diciendo este mismo señor, pero en otro libro, que muchos de los que predican el ministerio de liberación indagan primero los nombres de los demonios
para después expulsarlos de manera personal en el nombre de Jesús. Y fíjense cómo utiliza la narrativa que estamos analizando. Cuando Jesús fue a ayudar al gadareno endemoniado, preguntó por el nombre del espíritu y descubrió, fíjense, que se llamaba legión. Si este método se aplica para demonios que están torturando a personas específicas, podría estar justificado aplicar el mismo método para los espíritus territoriales. ¿Okay? Entonces, según ellos, la enseñanza que Jesús nos quiere dar es que cuando vamos a hacer una liberación, tenemos que identificar el espíritu, cuántos son, y entonces eso nos da mayor autoridad y entonces los podemos echar fuera. Ahora, hermanos, es importante explicar, o antes de explicar la razón de por qué Jesús le hace esta pregunta, tenemos que tener algo claro. Si bien es cierto, estamos llamados a imitar a Dios, ¿ok? Y esto según lo dice Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero esto significa imitarlo según el ejemplo que Él nos dejó por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. Ahora, ese ejemplo no fue otro que un ejemplo de conducta, un ejemplo de obediencia y de santidad. Y todo esto se logra, o sea, podemos imitar ese ejemplo cuando desarrollamos con la ayuda del Espíritu Santo el carácter de Cristo. Ahora, por otra parte, debemos hacernos la siguiente pregunta, y quiero que esto quede claro. ¿Cuáles obras, como cristianos, debemos hacer en imitación de las que Jesús hizo? ¿O qué cosas que Jesús hizo en su ministerio nosotros estamos llamados a imitar o a seguir su ejemplo? Acuérdense que en una de estas obras Jesús dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo estoy haciendo, ustedes también lo hagan. Entonces entendemos que Jesús es el perfecto ejemplo y que es el ejemplo digno de imitar. Ahora, ¿cuáles cosas que Jesús hizo aquí en la tierra nosotros podemos imitar y cuáles no? La respuesta es, y que no se les olvide, aquellas obras que Él nos haya mandado a imitar. Jesús pudo haber hecho millones de obras, pero si Él nos mandó a imitar solamente 2 de todas esas millones, nos tenemos que restringir a imitar esas 2. Porque bueno, Él es el maestro y nosotros somos los discípulos, y así está establecido. ¿Ok? Ahora, si usted quiere conocer todas esas obras, ellas se encuentran resumidas en lo que se considera como la Gran Comisión. Y por cierto, si leemos ese conjunto de ordenanzas, nunca nos vamos a encontrar con una que diga: identifiquen el nombre del demonio antes de echarlo fuera de una persona. Y mucho menos vamos a encontrar otro que diga: cuando algún fenómeno de la naturaleza les molesta, reprendan. Y esas fueron cosas que Jesús hizo. Ahora, ¿estamos llamados a imitarla? La respuesta es no. Entonces, teniendo esto en mente, la razón de por qué Jesús le pregunta al endemoniado: ¿cómo te llamas?, tampoco fue porque Jesús quería establecer una relación de amistad con el endemoniado o con los demonios, ni porque Él ignorara la cantidad de demonios que habían en Él. Sencillamente, Jesús hizo esto para poder enseñarle a sus discípulos y a todos los que estuvieran en ese momento la gravedad de la condición de este hombre. Notemos que dice la Biblia que este demonio hacía mucho tiempo que se había apoderado de este hombre, y a pesar de que le ataban con cadenas y grillos, las rompía y era llevado por el demonio a lugares desiertos. También se considera, según el tiempo,
que una legión contaba de 6.000 hombres. Entonces, fíjense el aproximado de la cantidad de posesión demoníaca que tenía este hombre. Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta a él cómo se llama? Bueno, quería establecer una relación con él. Hola, mucho gusto, tal, no. Tampoco era que Jesús ignoraba, como dijo un señor acá, de que, y entonces él descubrió que había muchos demonios en él. No. Por supuesto que Jesús conocía la necesidad de este hombre y lo que en el hombre había. Claro que él sabía. Lo que él quería que sus discípulos y los que estaban observando supieran era la obra que Satanás puede hacer en las personas que por diversas causas son esclavos de él, la condición en que se encontraba en ese hombre. Y entonces lo que iba a suceder en su vida a partir de la sanidad y liberación que Jesús le iba a hacer. Es así como se entiende la pregunta que le hace Jesús a este hombre. Ahora, el segundo punto importante en esta narrativa y que debemos analizar es el ruego de los demonios a Jesús. Fíjense que el versículo 31 dice: y le rogaban los demonios que no los mandase ir al abismo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es este abismo? Los demonios le rogaban que todavía no los mandase ir al abismo. ¿Cuál es este abismo? ¿Será que es el infierno? Ay, entonces ¿cuál es el Hades? ¿Cuál es este abismo? Primero, hermano, este lugar, abismo, no debe confundirse con infierno. ¿Okay? Infierno se recuerda en Gehenna, ya que Gehenna de fuego es el lugar que arde con azufre, donde será lanzado Satanás para ser atormentado por siempre, según lo vimos en Apocalipsis 20:10 en una oportunidad, y que Satanás será acompañado por la bestia, que es el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 21:8. Entonces, este abismo no debe confundirse con el infierno, primeramente. Tampoco este lugar llamado abismo debe confundirse con el Hades, el cual es el lugar donde iban las almas de los muertos, tanto justos como injustos, y que si vinieron a las prédicas de la serie Eventos del Porvenir y prestaron atención, pueden recordar que ese lugar, después de la muerte y resurrección de Cristo, solo van las almas de los injustos. Entonces, hermanos, este abismo, ojo, no es ni el infierno ni el Hades. El abismo del que habla la Biblia, en ese pasaje de Lucas 8, del 26 en adelante, hace referencia, y presten atención, a un lugar o a una prisión de oscuridad donde Dios encierra a ciertos ángeles caídos, entre ellos a Satanás y otros demonios especialmente malignos y perversos que pecaron de forma terrible, y otras criaturas demoníacas. Esto lo podemos inferir de los siguientes pasajes. Judas capítulo 1, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y fíjense el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y fíjense lo que dice un pasaje paralelo a ese. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 8.
Porque si Dios no perdonó a quienes, a los ángeles que pecaron. Y acá tenemos un problema con la versión o con la traducción Reina Valera, porque fíjense lo que dice, sino que arrojándolos al infierno. Ahora, si se recuerdan, infierno, o lo que es el infierno en la Biblia, es Gehenna. Acá en griego, Pedro utiliza el término griego tártaros, que no es lo mismo. Este pasaje de Pedro es paralelo al de Judas. ¿Ok? Entonces, tártaros vendría siendo ese mismo abismo que hablan estos demonios y que hace mención Judas. Ahora, en ese abismo, Dios a los ángeles que pecaron los entregó a prisiones de oscuridad, según lo dice Pedro. ¿Para qué cosa? Para ser reservados al juicio. Y fíjense ahora cómo estos dos pasajes son paralelos. Judas dice, ángeles que no guardaron su dignidad. Pedro dice, ángeles que pecaron. Judas dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Mientras que Pedro dice, los entregó a prisiones de oscuridad. Judas dice, para el juicio del gran día. Mientras que Pedro, para ser reservados al juicio. Entonces, hermanos, vemos claramente que estos dos pasajes son paralelos. Y que, tengamos eso claro, no hacen referencia el abismo, que es Tártaros, según Pedro, no es ni el infierno, donde serán tormentados Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que sus nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida. Ese no es el abismo, ni tampoco es el Hades, que es el lugar donde actualmente van las almas de los que mueren sin Cristo, de los injustos. Entonces, ese abismo, ¿okay?, ese lugar o esa prisión de oscuridad que hablan estos demonios, ocurrirá que cuando se toque la quinta trompeta en la segunda parte de la gran tribulación, que dará inicio al primero de los tres ay, pasará algo significante. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 9, versículos del 1 al 4. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Serán estas langostas los animalitos? Fíjense que no. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, este pasaje es lo que se hace referencia tanto en Judas como en Pedro del juicio del gran día. ¿Ok? Fíjense que Judas dice que los guardaron bajo oscuridad a esos ángeles para el juicio del gran día. Y Pedro dice, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuál es ese juicio que describe Judas y Pedro? No es otro que el periodo de la gran tribulación, donde estos ángeles, como vimos según este pasaje, cuando se toque la quinta trompeta, que da inicio al primero de los tres ayes, la función de dichos demonios
será atormentar a los habitantes de la tierra durante 5 meses, pero no podrán matarlos. Ahora fíjense este otro pasaje a continuación de eso. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahora quisiera detenerme aquí y hacer una pausa, porque este ángel del abismo, rey sobre los demás, que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, no puede asegurarse que sea Satanás. ¿Ok? No se sabe a certeza quién es ese ángel del abismo. ¿Ok? Lo que sí se sabe es que, y es importante, el nombre en hebreo es Abadón. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque este nombre en hebreo también es utilizado no solo para referirse al ángel del abismo, sino también para referirse al mismo abismo. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, si se recuerdan, cuando se habla del lugar donde van las almas de los muertos, se utiliza el término Seol, y que su transliteración en griego es Hades. ¿Se recuerdan de eso, no? Entonces, para que vean que el abismo no es lo mismo que el Hades, tenemos que tener en mente que para abismo, para hablar de esas prisiones de oscuridad, en el Antiguo Testamento se utiliza este término Abadón. Y fíjense lo que dicen estos pasajes, cómo hacen la diferenciación. Job 26:6. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Fíjense la diferencia. El Seol, que es el Hades, y el Abadón son dos lugares distintos. Fíjense este otro pasaje. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Y este último pasaje, Proverbios 27:20. Fíjense que vuelve a hacer la diferenciación. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, según estos tres pasajes, y teniendo en mente, por lo dicho en Apocalipsis 9:11, Abadón en hebreo no solo es utilizado para el ángel, que no se sabe si es Satanás, pero lo que se sabe es que ese término, Abadón, también se utiliza para referirse al lugar mismo. Por eso es que por estos pasajes podemos ver la diferencia, sabiendo que Seol no es infierno. Vemos también que Seol tampoco es Abadón, que es el abismo. Esas prisiones de oscuridad También se llaman Abadón. en Antiguo Testamento se le consideran o se le adjudican el nombre de Abadón. Y no es lo mismo que Seol, ¿okay? Que es en el Nuevo Testamento Hades. Entonces, sí queda claro eso, hermanos. Sí, ¿y Apolión qué? Apolión es el nombre en griego. Ok. Ahora, Mismo, pero en griego. Ese Apolión, según Apocalipsis, se identifica como el ángel del abismo. No sabemos si es Satanás, si es un primo de Satanás o el hijo. Lo único que sabemos es que, bueno, que es el ángel de ese lugar. Ahora, hermano, otra cosa. Según el pasaje de Pedro y de Judas, pudimos ver que estos seres que se encierran en esas prisiones son, ¿qué cosa? Ángeles. Lógicamente ángeles caídos, aquellos que no guardaron su dignidad y aquellos que pecaron, ¿ok? Hacen la misma referencia. Pero cabe destacar que estos ángeles que se guardaron en prisiones eternas no son los mismos espíritus encarcelados a los que Jesús les predicó al descender a las partes más bajas de la tierra, según Primera de Pedro
capítulo 3, versículo del 18 al 21. Y quisiera traerlo a colación para que sepan de lo que estoy hablando algunos. Tenemos en mente los ángeles, ¿no? Los ángeles que pecaron y que los encerraron en el abismo. Ahora, esos ángeles no se pueden confundir con estos espíritus encarcelados. Fíjense lo que dice Pedro en su primera carta. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, en ese espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, fíjense la explicación de quiénes son esos espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, no es posible que estos espíritus encarcelados sean los mismos ángeles que pecaron de los que hemos hablado que se encuentran en el abismo. No son los mismos. Amén. De estos espíritus, de estos encarcelados. Ya que estos espíritus encarcelados que habla Pedro son personas y no ángeles. Ya que fueron personas a los que Noé anunció la salvación del diluvio que vendría a causa de la maldad. Esto responde a la pregunta de quiénes son estos espíritus encarcelados. Fueron las personas que desobedecieron el anuncio de Noé de que se arrepintieran y fuesen salvos de la muerte por ahogamiento. ¿A quién le predicó Noé? A personas, no a ángeles. Además, los ángeles no pueden morir ahogados. Entonces, estos espíritus encarcelados, vimos en una oportunidad que son aquellas almas de las personas que desobedecieron el llamado de arrepentimiento de Noé, y que sus almas descendieron al lugar de tormento, si se recuerdan, que está en el Seol o Hades, donde también estaban las almas de todos los que mueren en sus malas obras posterior al anuncio de Noé. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Y Jesús fue y les predicó. ¿Será para que se convirtieran y tal, hizo una jornada de evangelización? No. Recuerden que dijimos que el hecho de que Jesús les predicara al descender a esas partes más bajas de la tierra, al Seol, no al abismo, dicha predicación no fue para salvación, fue más bien para acusación en virtud de lo dicho en Romanos 2, 14 al 16, que por cuestiones de tiempo no vamos a tratar, pero que yo doy por hecho que ya ustedes conocen. Romanos 2, 14 al 16. Entonces, retomando, los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad y que Dios los encerró en el abismo, en esas prisiones, para luego sacarlos en el periodo de la gran tribulación para atormentar a los seres humanos. Quiero que quede claro que esos ángeles no son estos espíritus encarcelados. Estos espíritus encarcelados son las almas de las personas injustas a las que Jesús le fue a predicar a manera de acusación de que Él era aquel en quien ellos no habían creído. Amén, estamos claros en eso. Entonces podemos tachar este pasaje. Ahora, hermanos, en ese mismo abismo, en esa misma prisión, un ángel del cielo encerrará a Satanás antes de dar inicio al milenio. Esto lo sabemos por el pasaje de Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3 y el 7. En ese mismo abismo, en esa misma prisión de oscuridad donde están los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, también va a ser encarcelado Satanás. Fíjense lo que dice, hablando Juan.
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Y quién es este dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo con él? Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta qué momento? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, el período del milenio. Y después de ese período debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Ok? Entonces, ese abismo a los cuales estos demonios le rogaron a Jesús, no nos mandes todavía, era esa prisión de oscuridad donde Dios ha decidido encerrar a ciertos ángeles caídos, y donde Dios por un ángel encerrará a Satanás, y donde también están otras criaturas demoníacas, como vimos en ese pasaje que se los denominaba como langostas. ¿Ok? Entonces, quisiera que eso quedara bastante claro. Ese abismo no es el infierno ni es el Hades. Ahora, esto se pone un poco más complicado, porque abismo también significa lo profundo del mar, las profundidades de las aguas. Es por eso que este abismo se utiliza de forma simbólica para identificar de dónde sale la bestia, y es simplemente el fondo del mar, según estos otros pasajes de Apocalipsis. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este abismo acá ya no son las prisiones, sino de forma simbólica se hace referencia a lo profundo del mar, a las profundidades de las aguas. Entonces saldrá de ahí y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y Apocalipsis 17:8 dice que la bestia que has visto era y no es, y está para subir ¿de dónde? Del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, hermanos, en conclusión, estos demonios a lo que se estaban haciendo referencia era a ese lugar de oscuridad, a esas prisiones en las cuales se encuentran, según el pasaje que vimos de Judas y de Pedro, esos demonios o esos ángeles que no guardaron su dignidad y que pecaron. Entonces, que quede claro que no se confunda ni con el infierno ni con el Hades. Y que abismo en el Nuevo Testamento también se utiliza, como en el Antiguo, para referirse a las profundidades de las aguas. Para entender mejor esto, veámoslo de forma. Sabemos que aproximadamente 33 años fueron la vida de Jesús acá en la tierra, y al morir descendió al Seol o Hades, por una parte al lugar de tormento para predicarles a los espíritus encarcelados, y también al seno de Abraham. Y si se recuerdan, de ese seno de Abraham se los llevó al paraíso, según Efesios 4:8 y 2 Corintios 12, del 2 al 4. Sabemos que Jesús resucitó 3 días después y que 47 días fue ascendido a los cielos. Sabemos que de ese lugar de tormento, todas esas almas serán castigadas en el infierno de fuego. Fíjense la diferenciación. Entonces, por esta imagen, esto pudiese ser el abismo. Entonces, son 3 lugares distintos. Una cosa es el Hades, donde hoy en día solo está ese lugar de tormento. Otra cosa es el infierno, donde posteriormente será echado Satanás.
sus otros dos amigos y estas personas, estas almas. Y otra cosa distinta es el abismo. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia a esos años. La otra porción de la narrativa de Jesús y su encuentro en Gadara, que va desde el versículo 32 al 39, la veremos entonces la próxima semana. Entonces espero que haya sido de bendición y que hayan podido entender lo que se explicó.